Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. El día de mi muerte me alaba Pedro Sánchez y vamos, salgo corriendo de la tumba, vamos, camino no sé a dónde, pero muy lejos, se lo puedo asegurar. Bueno, Ana Mateu, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Que te estrenas en el programa. Nos estrenamos aquí. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a hablar de por qué la izquierda le ha dado esta especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de frenesí de alabanzas. Vamos a hablar, claro, Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy bien. Si por algo se caracteriza este mandato, bueno, se caracteriza por tantas cosas, por la corrupción, por el robo fiscal, por la violación de la independencia judicial, porque están utilizando el Tribunal Constitucional para lo que nunca debieran, etc., 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 por la locura ecologista, pero también porque, digámoslo de una forma suave, desde luego, predilección y respeto por el comportamiento de la Iglesia Católica no han tenido. Y eso sí, cuando van a felicitar, oye, felicitan o celebran o mencionan el Ramadán por todas partes. Ahora, que no aparezca una felicitación de Navidad, no, que no, es que Navidad, hombre, ¿cómo vamos a hablar? O sea, por Dios, de Cristo no se puede hablar. O una felicitación de Semana Santa, Santa, por Dios, que nos pasa algo. ¿Responsables de esto? Podemos, Sumar, Bildu, Esquerra, sí, y el PSOE. Exactamente igual, en plena igualdad con el resto. Pero de pronto, ¡puff!, han activado la espoleta y todos han visto en el Papa Francisco una especie de prohombre maravilloso. Hombre, el primer pensamiento normal es pensar, ¿qué pasa? Que os hacía la función de convertir la Iglesia en lo que vosotros queríais, ¿no? Que es una especie de trampolín político. Vamos a hablar de esto, de qué ha pasado. Luego vamos a hablar con Percival Manglano, también del Partido Popular, a ver cuál es su visión. Pero Ana Mateu, primera intervención. ¿Ves que estas alabanzas, o mira, te lo voy a poner más fácil, primero Bustinduy? Y si después de lo que dice Bustinduy tenías dudas, de verdad, que háztelo mirar. En ese legado que deja el Papa, a quien una vez, pues desde los sectores más reaccionarios de la Iglesia le acusaron de ser un Papa comunista, y lo que contestó el Papa es que en realidad eran los comunistas los que pensaban como los cristianos. Se refería a ese cristianismo social, a ese cristianismo de los pobres, de los excluidos, de los marginados, que, bueno, pues que la Iglesia en tantas ocasiones ha dejado orillado como mensaje y que el Papa Francisco intentó recuperar. Con dos narices. Yo, simplemente por recordarle un poco de historia a este señor, no ha habido regímenes que más pobres han creado y luego matado que los comunistas. Entonces, no sé, debe ser una forma de amarlos un tanto extraña. Condenarlos a la pobreza, multiplicar su pobreza, multiplicar el número de pobres y luego demostrar que una dictadura asesina está para lo que está, para asesinar gente. Dios bendito, pero bueno. Desde luego a mí lo que me llama la atención es el milagro que ha causado que ha la obrado. muerte del Papa Francisco entre la izquierda española. Y para empezar por el presidente del gobierno, un presidente que durante todos estos años de mandato jamás ha acudido a una misa de Estado y jamás ha acudido a un funeral. Bueno, fue la argumentación para el funeral de la Dana, que dijo, no, eso no es un acto de Estado porque es un acto católico. Y dices, Dios santo lo que acaba de soltar. Pues que vea a Zapatero y a sus predecesores que siempre han asistido. ¿Por qué? Porque siempre han sabido dónde tenían que estar. Y en esta ocasión, pues bueno, a mí me llamó la atención, pues con esa voz impostada habitual, con esos crespones XXL, la bandera de España, y lamentando la muerte, a mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, más todas las declaraciones posteriores del resto de fuerzas políticas, ¿no? Pero desde luego, la muerte de Francisco ha sido un milagro. Carmelo, vamos con el grupo de conversos. Más, Álvarez, atención. La vida de su santidad el Papa Francisco fue un testimonio de diálogo, de tender puentes, de búsqueda de la paz, de búsqueda de justicia y de solidaridad con los más débiles del planeta. Y eso es justo lo que necesita el mundo de hoy en día. Quítenle el almíbar a las declaraciones de Álvarez, porque es que siempre habla así. A ver si podemos ir viendo una serie de fotografías, ya les digo, con Evo Morales entregándole un crucifijo hecho en una hoz y un martillo. Por lo visto se debía estar acercando a los no poderosos. Curioso, ¿verdad? Con Fidel Castro, con Maduro y con Cristina Fernández de Kirchner, ¿vale? Vamos a ir viéndolas, lo digo por lo que dice Álvarez. Dice, no, es que tendía puentes. ¿Con quién, Carmelo? Tendía puentes con lo peor de la extrema los de izquierda Madison. mundial. Es decir, porque además hay detalles bastante horrendos detrás de al menos alguna de estas fotos. Por ejemplo, a Fidel Castro fue a visitarle cuando Fidel Castro ya no era el presidente o el dictador de Cuba, cuando estaba retirado, fue a visitarlo a su casa, es decir, ni siquiera fue un acto oficial o fue un acto, digamos, embebido de
tema de, bueno, que vas a un país y tienes que ver al mandatario, sea el que sea, no, fue a visitarle a su casa. Y no fue para hacerle un exorcismo, ¿no? No, Lo y tenemos fue a claro. visitarle en el mismo viaje en el que no solo se negó a reunirse con los disidentes, sino que se negó a hacer ninguna mención a la disidencia cubana, que lleva años sufriendo esa dictadura, muchos de ellos precisamente, o en parte, por ser católicos. Es decir, una de las cosas que se persigue en Cuba es a los católicos. Anda, Entonces, que lo de la hoz y el martillo con un Cristo clavado en la cabeza del martillo se las trae también. mí Es me el parece- sumum del mal gusto. sí, Sí, pero sí, bueno, yo creo que es la imagen que resume el pontificado. Que por cierto, hay que recordar que Evo Morales está en estos momentos, creo que está, no sé si está en juicio o está fugado de la justicia. está fugado, ¿verdad? Está en boliviana, orden de búsqueda y captura. Y con por un caso de pederastia, ¿verdad? Con acusaciones muy graves de pederastia dentro y fuera de su país. Es decir, ese es en este momento bueno, es ese señor. O sea que está en la pantalla. presuntamente el martillo lo utilizaba para someter determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, para lo que se utiliza la hoz y el martillo siempre, para someter. Es decir, Sí, sí. no hay otra cosa. Y luego hay una cosa que yo creo que es importante resaltar del Papa Francisco, porque uno tiene derecho a tener sus ideas. Yo no sé si el máximo representante de la Iglesia debe ser un líder político, pero bueno, tiene derecho a tener sus ideas. Lo que no tienes derecho, ni como Papa ni como persona, es a mentir. Y el Papa Francisco mentía sistemáticamente. Es decir, cada vez que decía algo que no fuese estrictamente doctrina, yo ahí no me meto, mentía. Es decir, mentía, por ejemplo, cuando decía que los pobres se están multiplicando. No, mire, es falso. Los pobres, radicalmente falso. los pobres llevan, digamos, en los últimos 40, 50 años, la población del mundo, los pobres del mundo, por decirlo así, se ha reducido de una forma drástica, como no ha pasado nunca en la historia. Datos del Banco Mundial, desde el año 70, ratio de pobreza en todo el planeta, de pobreza de la de verdad, de pobreza de pasar hambre y morir de hambre, ¿vale? 60% de la población mundial. Dato del año 23, ya aparcada toda la herencia del COVID, 9%. Del 60 al 9 es subirla. En mi pueblo es bajarla. Y eso no lo ha logrado ni mucho menos las ideas que defendía con mucha fuerza el Papa Francisco, sino que lo ha logrado la expansión del capitalismo. Y Venga. esa es la realidad. Vamos con Sánchez, más declaraciones, porque todos se han vuelto, todos los que estaban intentando arrinconar, orillar y poco menos que despreciar a la Iglesia Católica, todos se han vuelto ultracatólicos, fíjense. Papa Francisco, y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Hombre, pues teniendo en cuenta quién lo evalúa, a mí me daría miedo, la verdad, que me hagan semejante alabanza, pero bueno. Un amigo de España y nunca vino a nuestro país. Nunca. Ni a nuestro país, ni a Francia, ni al Reino Unido, entre otros países así importantes. Sí que optó por ir a periferias como Myanmar, Irak. Un poco sorprendente, ¿no? Al domicilio de Fidel Castro. Al domicilio de Fidel que por Castro, lo visto entre debe ser otras. una visita de Estado, debe ser un nuevo Y concepto. antes que veíamos la visita de Cristina Fernández de Kirchner, fue su primera visita, la primera persona a la que recibe Francisco desde que es nombrado Papa en el cónclave, la primera persona a la que recibe es a Cristina Fernández de Kirchner. Ese día publica su primer tuit y recibe a esta señora. Condenada por un caso de corrupción de $1.000 millones. Sí, efectivamente. No está mal, ¿eh? Dinero. Las cifras... Lo cual Dinero ya robado daba- a esos pobres que, según todo el mundo, defendía el señor Bergoglio, que es una cosa tremenda. Es decir, cuando tú vas por ahí defendiendo a los pobres y luego lo que recibes es aquellos que les roban a los pobres su dinero. Félix Bolaños, venga, vamos a ver a otro de los conversos. Bueno, creo que el Papa Francisco ha abierto desde luego la Iglesia, ha tenido un espíritu transformador, reformista, aperturista, de convertir la Iglesia católica en una institución mucho más cercana a los grandes retos y a los grandes desafíos de la sociedad del siglo XXI. Vamos, traducido por el Partido Socialista, que les ha dado la razón, que esto es lo que les gustaba. Les ha importado un soberano comino el daño que hiciera esta persona a la Iglesia. Les ha importado un soberano comino el daño a la fe, el daño a la moral. Les ha importado un soberano comino. La cuestión es que defendía cosas que aparecen en sus programas electorales. Esta gente que están viendo a ti con todas estas alabanzas, lo que están alabando es que el Papa Francisco permitió la utilización política de la Iglesia para divulgar su particular ideología o sus particulares programas políticos. Esta es toda la historia. Esta es toda la historia de lo que estamos viendo. Y es así de surrealista. Por cierto, para la gente que desprecia a papas anteriores, que a mí hay un argumento que estoy escuchando estos días que de verdad que me deja a cuadros. Dice, no, es el que de verdad luchó contra los abusos sexuales. Yo, las cifras en estos momentos del Papa Francisco de lucha contra los abusos sexuales no las conozco, porque hay una opacidad brutal. Pero las del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, sí están publicadas. 400 curas, eclesiásticos, etcétera,
sancionados y 386 expulsados por casos de abusos sexuales, entre los cuales había obispos. 386 expulsados y otros 400 sancionados. Pues menos mal que es el que comenzó a luchar contra los abusos sexuales, porque vamos, el otro debió dejar el papado básicamente porque debía estar exhausto. Y llegó este y de momento ya, yo todavía estoy esperando a ver las cifras, porque no las conozco. Del otro sí, y que se desprecie la labor del otro me resulta surrealista, pero bueno. Además, pensemos, Carlos, que cuando Francisco va en visita oficial a Chile, en 2018 fue una visita tristísima, porque casi nadie fue. ¿Por qué? Por el cardenal Juan Barros, al que él apoyó muchísimo. ¿Qué pasó? Que luego tuvo que recular, dar marcha atrás y pedir perdón, invitando a todas las personas que habían sufrido abusos al Vaticano, pero en un primer momento él lo defendió a capa y espada. Y es verdad, esa opacidad en cuanto a las cifras no las sabemos con toda seguridad. Por tanto, hasta que no la sepamos, no podemos juzgar bien. No, pero sobre todo lo que me hace gracia, por decirlo de alguna manera, es cómo desprecian ellos la función de todos los anteriores. El caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía como apodo, como sobrenombre, el Papa misionero. Dice, no, es que el Papa Francisco fue el que por primera vez se preocupó de los pobres. Oye, cuando iba a misiones, cuando respaldaba las misiones y cuando derivaba fondos a las misiones, Juan Pablo II, ¿qué estaba haciendo? ¿Turismo o qué? Es que se dicen una cantidad de bobadas con respecto a esta cuestión, simplemente porque a la izquierda le ha dado la razón en determinadas cuestiones. Ha atacado a los empresarios, ha dicho que un empresario no podía defender el beneficio. ¿Cómo que un empresario no puede defender un beneficio? Lo que no puede hacer un empresario es dejar de defender el beneficio. Si no defiende el beneficio, la empresa quiebra, y si la empresa quiebra, todos los trabajadores a su casa. ¿Cómo que no puede defender el beneficio? El día que un empresario deje de defender el beneficio, pues me imagino que se pasará al Partido Socialista o a la trama de Coldo y a partir de ahí despedirá a todo el mundo y se lo llevará crudo. Porque ya me explicarán ustedes, pero bueno. Tenía un programa, digamos, ideológico de ultraizquierda, es decir, con continuos ataques, como bien dices, al capitalismo, a los empresarios, a las empresas, a ganar dinero, al dinero en sí, como si el dinero fuese un pecado, y lo repetía continuamente, y tenía además un programa político que se plasmaba en hechos, es decir, se plasmaba en apoyo a las dictaduras, se plasmaba en, bueno, es que lo ha tenido que decir hasta Felipe González, que le pidió ayuda para intentar que en Venezuela acabase la dictadura y no hizo nada, y no ha hecho nada, y lo que ha hecho es, en mitad de olas de represión, recibir a Maduro en el Vaticano, por ejemplo. Eso es lo que hacía el Papa Francisco. Y eso es, pues, insisto, la defensa de los pobres que estaban siendo recibidos con palizas y con violaciones dentro de los centros de detención de la dictadura venezolana, pues se ve que esos no los defendían. Ni de la venezolana ni de la cubana. Ni de la cubana, efectivamente. Pero bueno, con Nicaragua también ha tenido, con la dictadura nicaragüense también ha tenido una posición absolutamente tibia. Es más, es que ya nos vayamos a las dictaduras de Iberoamérica. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, a quien ha atacado de verdad es a la víctima, es a Ucrania. Bueno, le exigió que se rindiera. Exacto. Dice, deje de defenderse. Dice, cuando usted sabe que va a perder, lo valiente es rendirse. Lo valiente es rendirse. Debe ser la nueva interpretación del martirio dentro de la iglesia del Papa Francisco. Bueno, vamos a ver que no nos podía faltar. Ya les adelanto que de Yolanda Díaz, Forofa number one, de Yolanda Díaz me guardo dos perlas. Dos perlas que son maravillosas, y así un poco desengrasamos y nos reímos, como no. Pero bueno, venga, Yolanda Díaz en versión todavía no cómica. El Papa de la paz, de la humanidad, es el Papa que no se rindió ante las injusticias, que son múltiples en el mundo. Es el Papa que creo que, bueno, de la serenidad, ¿no? Y también de las certezas y de la esperanza. Es decir, que realmente sí es un embajador. Sí es un embajador. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ido diciendo la izquierda del Papa Francisco porque le interesaba y vamos a ver datos. Bien, vamos a ver. ¿Qué es el que más ha abierto la Iglesia a otras religiones? Se lo explicaba antes, datos ya de Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II fue el primero en visitar una sinagoga, la de Roma, 1986. Eso es abrirse a otras religiones. Juan Pablo II fue el primero en visitar una mezquita, la de los omeyas, en Damasco. Eso es abrirse a otras religiones. Juan Pablo II no era el Papa Francisco. Bien, Juan Pablo II fue el primero en pedir perdón por los que se denominaron los errores históricos de la Iglesia: Inquisición, cruzadas y persecución a los judíos. Eso lo hizo Juan Pablo II, que les molesta horrores a la izquierda. ¿Por qué? Porque ayudó a combatir una lacra brutal que se llama comunismo, que se ha llevado por delante a 100 millones de personas y que se representaba en aquel momento en la URSS y en el muro de Berlín. ¿Y a quién ayudó? Pues a un señor que se llamaba Ronald Reagan y a una persona que se llamaba Margaret Thatcher a acabar con semejante lacra. Ahora, por desgracia, tenemos un montón de insufladores de oxígeno para que se reavive esa lacra asquerosa y asesina. Bien, vamos con el segundo de sus gloriosos argumentos. El que más ha defendido a los pobres. Ya se lo decíamos antes, Juan Pablo II llegó a ser denominado como el Papa misionero. ¿Pero qué me están contando? ¿Dónde está la
innovación. ¿En serio que ha habido un papa en la Iglesia que no ha defendido a los pobres? No sé, yo de verdad. Venga, tercer argumento, el que más ha luchado contra los abusos sexuales. Les daba antes los datos, 400 sacerdotes sancionados y expulsados 384. Nada más y nada menos. ¿Quién lo hizo? ¿El Papa Francisco? No. Esto lo hizo el Papa Benedicto XVI, que les molesta horrores. Llegaron a decir en el Partido Socialista una serie de barbaridades. Creo recordar que fue Eduardo Madina en un tuit donde en una visita a un campo de concentración de los nazis, que iba evidentemente a lo que va una persona de fe y de moral, evidentemente a mostrar respeto, a condenarlo, etcétera, dijo, ¿cómo se nota que el gestor vuelve a su antiguo campo de dominio no sé qué? Soltó una barbaridad de tomo y lomo que daba vergüenza ajena. Venga, y vamos con otro argumento más, porque es surrealista, el que más ha reformado la curia. Sí, hay que reconocer que la ha reformado, sí. Ha nombrado a 108 de los 135 que votan. Benedicto XVI solo a 90. ¿Saben lo que significa 108 de 135? Que los que él ha nombrado tienen en estos momentos una mayoría clarísima. Entonces, si eso es reformar la curia, hombre, en mi pueblo a esto le llamamos concentración de poder, que suele ser más fácil de entender, pero bueno. Bueno, van a ser 133 porque hay 2 bajas en el último verdad, momento, que es don Antonio Cañizares, antiguo arzobispo de Valencia, y uno bosnio, que por motivos de salud no van a acudir. Sí, pero aún así la mayoría original es abrumadora. Sí, sí, Carmelo. No, desde luego hay una diferencia... Bueno, esta otra loa de Gabriel Rufián, que todo el mundo conoce su aspecto absolutamente religioso y plagado de fe. Jamás pensé que el mundo sería peor tras la muerte de un papa, pero lo será. Y es precisamente lo mejor que se puede decir de Bergoglio. Descanse en paz. Pues nada, otro. Al final, cuando los que, pese a que el Papa ha abierto las puertas de las iglesias, no van nunca a las iglesias, y no solo no van nunca a las iglesias, sino que rechazan todo el conjunto de valores que significa el cristianismo y el catolicismo, y que muchos que no vamos a la iglesia lo aceptamos porque son nuestros valores, pues cuando esos que rechazan esos valores alaban al Papa, hay algo ahí que no está funcionando demasiado bien. Y cuando los que abrazan esos valores desde dentro y desde fuera de la iglesia y los defienden, pues no tienen mucha simpatía con el Papa, eso también te da una buena pista. Pero insisto, lo peor es que encima vayas por la vida mintiendo, que es lo que ha hecho este señor desde el primer día. Percival Manglano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Compartes nuestro análisis? ¿Crees que ha habido aquí una especie de euforia socialista, no por la cuestión religiosa, que dudo que la tengan, sino por la cuestión de, anda, si nos da la razón, qué bien nos viene? Bueno, dos cosas. Una cuestión previa que es que me ha hecho pensar estas alabanzas de la izquierda al Papa. ¿Sabéis que en Cuba, después de la revolución, con la llegada de Fidel Castro, a partir de los años 60, estaba prohibido celebrar la Navidad en público? O sea, el control que quería ejercer el Estado cubano sobre los cubanos era tal, y la persecución de la Iglesia era tal, que se prohibió el celebrar la Navidad en público, fuera de tu domicilio. ¿Y sabéis cuándo terminó eso? Con la primera visita del Papa Juan Pablo II a Cuba a principios de los 90. Fue a partir de entonces que Cuba aceptó que se pudiese celebrar la Navidad en público. Bueno, pues... Vamos, traducido, que si muestras tu capacidad operativa delante de un dictador puedes obtener cosas. Es decir, si vas a defender lo que tienes que defender, pero si vas a plegar velas lo único que consigues es que el barco se pare, claro. Claro, entonces eso fue un resultado muy concreto de un viaje del Papa a Cuba en defensa de los fieles. En fin, es evidente que el Papa, su prioridad absoluta tiene que ser la defensa de los cristianos, de los valores cristianos y de los católicos. Bueno, pues de luego en esa visita al Papa es evidente. Y ya por entrar en lo que nos trae aquí. Pero ¿cómo no va a hablar de la izquierda del Papa cuando la alternativa es tener que hablar de Coldo, de que no tiene presupuestos, de que ahora Google y WhatsApp han encontrado los WhatsApps y todos los mensajes que quiso borrar el fiscal general del Estado, de que están aprobando un rearme militar que tiene la izquierda revolucionaria y encima lo están haciendo con los eufemismos estos de siempre de, no, es que vamos a adquirir instrumentos de defensa. En vez de decir armas, dicen instrumentos de defensa. Claro, es que cualquier oportunidad para no hablar de todas estas cosas es bienvenida. Entonces, ¿qué hay que hablar del Papa? Hablemos del Papa durante horas y horas, alabémosle, y eso nos evitará tener que hablar
de todo lo demás que no queremos que se hable de ello. Por cierto, que luego además dice, no es maravilloso, pero ahí te quedas que no voy a los actos fúnebres. Dice, Bueno, chico, no eso por entiendo supuesto. nada. Entonces aquí, por supuesto, que es un referente mundial, moral, todo, el Papa, pero a su funeral casi me quedo en casa y no voy. Y además, que me todos van sabemos a sacar que- una foto con gente de los que respetan. Y esto no mola. Bueno, Mejor con los radicales. la foto no es no solamente eso, sino que encima ¿qué es lo que está queriendo evitar Pedro Sánchez? Y todos lo sabemos. Que en el protocolo él esté detrás de los reyes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que ocurrió con el funeral de Juan Pablo II? O que Percival, o que sus amigos proetarras, golpistas, comunistas, separatistas y demás le vean en una foto con una actitud medianamente normal con un tal Alberto Núñez Feijóo y dice, uy, no eres tan radical como pensábamos. Bueno, claro, eso añadido, totalmente de acuerdo. O sea, no, esto de que puedan ir conjuntamente la izquierda y la derecha española a un acto que está por encima del partidismo y del sectarismo que nos define aquí en España y que sea una cuestión de relevancia mundial, eso no pueden ir juntos. Entonces, el primero que se presta a esto es Pedro Sánchez. Entonces, aquí mucho alabar a Francisco, pero nada, al funeral no voy y me quedo aquí, igual que, como habéis recordado, con toda la razón, al funeral por las víctimas de la Dana no fue tampoco, y cuando fue el funeral de las víctimas del COVID, ¿os acordáis la ceremonia tan extraña que organizaron un círculo en la plaza al lado del Palacio Real? Que quisieron evitar casi las referencias religiosas. O sea, que cuando han tenido ocasión de hacer actos con virtualidad religiosa, eso no. Pero después, declaraciones sobre el Papa, eso sí, insisto, para no tener que hablar de todo lo demás. Percival, te he guardado dos perlas. Creo que tú también las vas a escuchar. Verlas creo que no las vas a poder ver por este tipo de conexión, pero escucharlas sí. Atención, vamos a cambiar de tono. Yolanda Díaz entra en fase ¿por qué yo me llevo bien o me llevaba bien con el Papa? Atención al argumento, ¿eh? Es verdad, es apoyo, ¿no? Yo creo que él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Nada, que se confirma que era amiga íntima de Diego Armando Maradona, claro, ella gallega, el otro argentino, pues claro, vamos, un vínculo, o sea, surge un vínculo ahí. Todos los gallegos comen yoquis, es lo que tiene esto, claro, está clarísimo. O sea, es bien sabido, el Papa nada más despertarse mexicano cada mañana, lo que hacía era entrar en el Twitter de Yolanda para ver qué decía y mandarle mensajitos. ¿Qué tal estás, querida Yolanda? A ver, te reconozco que si entras en ese Twitter te lo pasas bien, ¿eh? Porque suelta cosas de estas cada 15 minutos. Y dices, pero por Dios, o sea, tenías un punto de conexión ahí, a través de satélite porque tú eras gallega. Bien, nada, pues ya está. Oye, de gallega a gallego no se puede llevar bien con Alberto Núñez Feijóo, ya que tiene esa conexión maravillosa y mística. Venga, vamos con la siguiente, que esta ya se hace aquí un lío con una encíclica. Venga, Yolanda Díaz. Es el Papa de la emergencia climática, Laudati sin lugar a dudas. O sea, vamos a ver, la encíclica se llama Laudato Si. Ni laudatio sin lugar a dudas, ni laudaquio, ni laudas laudemus, ni... O sea, pero de verdad, vamos a ver, amén de una cuestión. Vamos a ver, esa encíclica, que creo que es la segunda del Papa Francisco, es donde habla de salvemos al planeta Tierra. Ya estamos con las historias. Bien, acaba planteando una reforma energética. Yo, de verdad, o sea, que me parecen muy bien las cuestiones de moral, pero ¿en serio que el Papa es el que tiene que plantear una reforma energética que, por cierto, o casualidad de las casualidades, plantea que nosotros perdamos nuestra independencia energética, nuestra capacidad de generación de energía, para que tengamos que depender al 100% de Rusia, por poner un ejemplo, de China? ¡Oh, qué maravilla! Sí, oye, un mundo súper feliz, ¿eh? Huxley total. Percival, que te has perdido. Yo creo que la conclusión a la que debemos llegar es que Yolanda Díaz tenía más votantes en el Vaticano que en Galicia. Desde luego que en su pueblo seguro. Que sepas que con esto, como tenga influencia, te va a conseguir una excomunión como la copa un pino. Madre mía. Bueno, yo siempre he pensado que esa es la aspiración secreta de la izquierda. Lo que más querrían ellos es tener el poder de la excomunión. Es decir, que y además lo intentan ejercer constantemente. Tú has dicho algo que está en contra de lo que yo creo.
excomulgado, te expulso de la, Oye, de la Yolanda comunión Díaz, de los creyentes. Yolanda Díaz llegó a plantear, que luego lo tuvo que borrar en el programa electoral, retirar los carnés de periodista. Luego se dio cuenta de que no existe el carnet de periodista. Pero bueno, pequeño detallín, ¿verdad? Pero oye, la excomunión periodística la planteó, Percival. Bueno, y la cultura de la cancelación en gran medida es eso, ¿no? En el wokismo, o sea, es anularte civilmente y que por tus opiniones pues seas excluido del grupo. Bueno, eso es lo que entienden ellos que sería su poder supremo, ¿no? Es ser sacerdotes de la moralidad e ir por el mundo, ir por la vida excluyendo a aquellos cuyas opiniones ellos no comparten. Percival, que un placer. Hasta pronto. Un abrazo fuerte. Ana, ¿cómo te han dejado las confesiones religiosas de Yolanda Díaz? Es que la verdad es que no... Como es la nadería más absoluta esta mujer cada vez que habla, a mí la verdad es que, como a mí es un tema que me fascina, como es el ceremonial y protocolo eclesiástico, a mí me fascinó ayer dando lecciones de protocolo de si tiene que asistir un jefe de Estado con el presidente del gobierno o no. Es decir, simplemente con repasar el listado de asistentes, otras monarquías, Suecia, Bélgica, Dinamarca, todo el mundo va a ir con su jefe de Estado y su primer ministro. Hasta Inglaterra, el pobre Carlos está fatal, manda a su hijo y al primer ministro. Todos van. Todos van. Bueno, no va Xi Jinping. Es que claro, motivos obvios, no va Putin. No va? Ni Xi Jinping, ni Putin, ni Sheinbaum. No va Maduro. No va Maduro. Y no va Sánchez. Lo mejor de cada casa. Sí, sí, oye, se ha juntado con los suyos. El claro, grupo de amigos. Un acontecimiento, Amigues forever. Un acontecimiento de esta magnitud donde casi las ausencias brillan más que las presencias que va a haber, 170 delegaciones internacionales, ni más ni menos, pues claro, es que te pones al mismo nivel de esta gente. Desde el punto de vista de protocolo, ¿cómo deja esto a España? A ver, a nivel de España muy bien, porque claro, el protocolo vaticano se basa en el protocolo francés. Es decir, hay dos maneras de colocar a la gente. Primero, por el orden alfabético en francés, por tanto España es la E, estaría en un lugar privilegiado, o si no, por el año en el que España establece relaciones con la Santa Sede. España es la primera delegación internacional que en tiempo de los Reyes Católicos establece relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Lo de que nos deja muy bien lo dices con ironía, claro, porque se va a notar la ausencia de Pedro Sánchez. Todavía mucho más. ¿Por qué? Porque no estará en primera fila. Está Su Majestad el Rey, que además es rey de Jerusalén, acompañado vale, vale, por eso dices que nos deja... Sí, sí, mira, te doy la razón. Por eso, y nos además, deja de maravilla, va a estar el rey en vez de Sánchez. Somos reyes católicos, por tanto todavía estamos más delante, más en medio, en el altar a la izquierda, es donde van a estar situados los reyes. Por tanto, el resto de delegación española ya no está ni en la segunda fila. Sánchez tendría que estar, si fuera, en tercera o cuarta fila, y eso para su santidad no puede ser. Claro, ¿tú crees que esto lo ha hecho adrede para no tener esa preponderancia en un acto que en el fondo es un acto religioso, obviamente? Obviamente, y aparte para no coincidir con el rey, pensar que en 72 horas no ha coincidido ni en el almuerzo previo al premio Cervantes, al que solo ha ido en 2 ocasiones en todos estos años, ni a la entrega del premio, y luego han puesto también la excusa de no va porque tiene que ir a la final de la Copa del Rey. En todos estos años solo ha acudido una vez a una final de la Copa del Rey de fútbol. Mira, a lo mejor todas son excusas. Las esperanzas de que gane el Madrid a lo mejor están en que Pedro Sánchez el gafa al Barça. Yo creo que hay un conjunto de cosas que para mí, por lo que se entiende un poco, por lo que ves del personaje, la principal es que no podía soportar estar 2 o 3 filas por detrás del rey, porque eso él no lo puede soportar, porque no soporta al rey, no soporta que es obvio que el rey es mejor que él. Es decir, hace mejor su trabajo, entonces eso no lo podía soportar. Y luego, aparte de eso, dentro de su discurso, pues tampoco le viene mal no estar en eso, que a pesar de que era el Papa de la izquierda y tal, pues bueno, pues como bien dices, es un acto mundial con toda la gente respetable del mundo y a él pues no le viene mal no estar. Un par de detalles, si me dejas, qué ingratitud la de Maduro, con lo que el Papa Francisco hizo por él. Bueno, lo digo completamente en serio, me parece una vergüenza, o sea, joder, tío, o sea, si alguien en este mundo tendría que ir a ese funeral, uno de los pocos, tendría que ser Maduro. Y luego qué maravilla Yolanda Díaz diciendo que ella y el Papa, él me sigue a mí, yo le sigo a él, estamos más o menos a la misma altura. Es una cosa impresionante. Ella era fan de Hugo Chávez, hay vídeos que la acreditan por todas partes, era fan de Fidel Castro, hay vídeos que la acreditan por todas partes, ahora es fan del Papa Francisco. Bueno, Ana Mateo, que muchísimas gracias, me has dejado mucho más tranquilo, porque es verdad, no lo había pensado yo desde un punto de vista. En vez de que nos mal represente Pedro Sánchez, nos va a representar de maravilla los Reyes de España, con lo cual se acabó. Oye, asunto terminado y muchísimo mejor para España. Y muchísimas gracias, Carmelo. Un placer. Vamos con el último bloque.
Pedro Sánchez se enfrenta a un pequeño problema. Empieza a estar certificado que se liberó a la asistenta, falsa asistenta, de Begoña Gómez de sus funciones en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. ¿Cuántos tienen poder para liberarla? Se me ocurre Bolaños, que mandaba, y se me ocurre el jefe de Bolaños, y era la mujer de Pedro Sánchez. Vamos con ello.